El 11 de octubre de 2025, mientras la NASA emitía un comunicado de 3 párrafos, clasificando como evento sin precedentes el apagón de telemetría del telescopio orbital 3I Atlas, la Agencia Espacial Europea posponía por 6 semanas la publicación de los registros completos, citando una revisión de protocolos de ciberseguridad. 12 horas y 17 minutos de silencio absoluto. Un satélite de vigilancia de objetos cercanos a la Tierra, diseñado para operar de forma autónoma durante décadas, simplemente dejó de comunicarse. Cuando reanudó las transmisiones, algo faltaba. No solo tiempo. Datos. 1400 gigabytes evaporados del registro. La cuestión no es solo lo que sucedió allá arriba, es lo que aún no nos están mostrando. En 23 años de misiones autónomas orbitales, jamás un observatorio de este tamaño quedó en silencio por tanto tiempo sin una explicación inmediata. El 3I Atlas no es un CubeSat experimental. Es una plataforma de 1,4 toneladas, del tamaño de un SUV grande, equipada con 3 espectrómetros de infrarrojo medio y un sistema de comunicación redundante que debería sobrevivir incluso a la falla simultánea de 2 transpondedores. Posicionado en órbita heliosincrónica a 680 kilómetros de altitud, cruza los mismos puntos del globo a la misma hora solar todos los días, capturando asteroides, cometas y desechos espaciales con precisión de reloj suizo. Su trabajo es avisarnos cuando algo peligroso se aproxima. Pero el 11 de octubre, ¿quién vigilaba al vigilante? En 12 horas y 17 minutos, completó casi 8 órbitas completas, cubriendo una franja que va del Ártico a la Antártida, pasando sobre todos los continentes. Durante ese periodo, sus sensores deberían haber capturado 2,3 terabytes de datos brutos, imágenes térmicas de asteroides, variaciones de albedo, firmas espectrales de compuestos volátiles. El sistema de grabación a bordo tiene capacidad para 4,8 terabytes. No había riesgo de desbordamiento. Cuando el volcado de telemetría finalmente ocurrió, con 41 minutos de retraso, solo 880 gigabytes llegaron a las estaciones terrestres. 62% de lo esperado. Desaparecidos. ¿La brecha más crítica? 43 minutos centrados exactamente sobre el paso por la anomalía magnética del Atlántico Sur, esa región sobre Brasil y el Atlántico, donde el campo magnético de la Tierra se sumerge más cerca de la superficie y partículas cargadas bombardean satélites con mayor intensidad. Allí se espera degradación de sensores, jamás una pérdida total de memoria. En la noche del 10 al 11 de octubre, sus telescopios automatizados registraron algo inusual. Un transitorio luminoso de magnitud aparente por 4,2, con una duración de 11 segundos, alineado perfectamente con la posición orbital prevista del 3I Atlas. Una magnitud de 4,2 es el brillo de Saturno visto a simple vista en una noche clara. Un satélite de aluminio y paneles solares, incluso en un ángulo favorable al Sol, rara vez supera una magnitud de 2. La segunda confirmación provino del observatorio Las Campanas, en Chile. 17 minutos después, otro destello. Magnitud +4,1, la misma firma. El tercer registro fue del observatorio Haleakala, también en Hawái. Magnitud +9. 3 estaciones independientes, separadas por miles de kilómetros, captando el mismo fenómeno. ¿Cómo explicar un satélite de superficie no reflectante, brillando como un planeta gaseoso? Pero aquí está lo extraño. Durante los minutos finales del apagón, radiotelescopios civiles de la red de monitoreo de banda X, operada por el Consorcio Interamericano de Radioastronomía, detectaron una señal pulsada proveniente de la región orbital del 3I Atlas. Frecuencia entre 8 y 12 GHz, banda X, utilizada para comunicaciones espaciales de alta velocidad. La señal tenía una periodicidad exacta de 1,37 segundos. Los transpondedores conocidos del satélite operan en banda S, entre 2 y 4 GHz, y transmiten en ráfagas de datos, no en pulsos regulares. La diferencia es crucial. Las ráfagas son paquetes de información enviados cuando hay algo que comunicar. Los pulsos regulares son balizas, faros, señales de presencia. Como si algo estuviera diciendo, «Estoy aquí». La señal duró 4 minutos y 22 segundos. Luego, silencio. 3 horas más tarde, el 3I Atlas reanudaba sus transmisiones normales, como si nada hubiera pasado. La primera anomalía radica en la imposibilidad térmica. Los satélites en órbita baja no brillan por sí solos, reflejan la luz solar. Para alcanzar una magnitud de +4, el 3I Atlas necesitaría reflejar al menos 40 veces más luz de lo que su geometría permite. Incluso considerando un panel solar perfectamente alineado con el Sol y el observador, lo que se conoce como reflexión especular, el máximo teórico sería una magnitud de +1/8. Los cálculos son directos.
El área reflectante del satélite es de aproximadamente 18 metros cuadrados. La intensidad luminosa observada requeriría un área de al menos 720 metros cuadrados, equivalente a 3 canchas de tenis, o una fuente de luz propia. Pero los satélites de observación no llevan focos. Sus sistemas de energía apenas son suficientes para los sensores y los calentadores que impiden que los instrumentos se congelen en el vacío. La única explicación convencional sería un evento de reflexión múltiple, donde la luz solar rebota entre superficies pulidas en ángulos específicos. Pero esto requeriría una alineación geométrica con una precisión de menos de 1 grado, mantenida durante 11 segundos, mientras el satélite se mueve a 27.000 km por hora. Probabilidad: inferior a 1 en 10.000. La brecha de 43 minutos en los datos recuperados no es aleatoria. Está centrada, con un margen de error de 90 segundos, en el paso del 3I Atlas por la anomalía magnética del Atlántico Sur. Esta región, que se extiende desde el sur de Brasil hasta el medio del Atlántico, es conocida por degradar temporalmente los sensores electrónicos. Las partículas cargadas del viento solar, atrapadas por el campo magnético de la Tierra, se sumergen más profundamente allí, alcanzando los satélites en órbita baja, con dosis elevadas de radiación. Los bits de memoria pueden voltearse, los sensores pueden generar lecturas espurias, pero los sistemas de grabación de datos espaciales están diseñados con triple redundancia precisamente para esto. Cada byte se escribe en 3 chips separados, y un algoritmo de corrección de errores reconstruye la información incluso si 2 de ellos fallan. Perder 43 minutos continuos requeriría la falla simultánea de al menos 6 componentes electrónicos independientes. La probabilidad de que esto ocurra por casualidad, según los modelos de confiabilidad de sistemas espaciales, es inferior al 0,3%, o no fue casualidad. Al menos 6 componentes electrónicos independientes. La probabilidad de que esto ocurra por casualidad, según los modelos de fiabilidad de los sistemas espaciales, es inferior al 0,3%, o no fue casualidad. Leticia Mora, ingeniera de sistemas de RF del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, afirma que una señal pulsada con una periodicidad tan estable, 1,37 segundos, con una variación inferior a 2 milisegundos, no es generada por sistemas de comunicación convencionales. Se parece más a lo que usaríamos para sincronización de red o como baliza de emergencia. Pero el 3I Atlas no tiene transceptores de banda X a bordo, al menos no en los planos públicos. El consorcio que opera el satélite, liderado por la NASA y la ESA, nunca incluyó equipo de banda X en ninguna documentación técnica. Si la señal provino del satélite, hay hardware no declarado. Si no provino, algo más estaba transmitiendo desde la misma posición orbital durante el apagón. Los desechos espaciales no emiten señales de radio, al menos no deberían. El 11 de octubre de 2025, su centro se encontraba aproximadamente a 28 grados de longitud oeste y 23 grados de latitud sur, sobre el océano entre Río de Janeiro y la costa de Namibia. La órbita heliosincrónica del 3I Atlas cruza esta región 2 veces al día, una en el paso ascendente, otra en el descendente, pero la interrupción de datos ocurrió solo en uno de los pasos, el descendente, entre las 14:37 y las 15:20 UTC. En el siguiente paso ascendente, 7 horas después, los sistemas grabaron con normalidad. ¿Por qué la anomalía afectaría al satélite en un tránsito, pero no en el otro? Las condiciones del viento solar eran estables ese día. El índice Kp, que mide las perturbaciones geomagnéticas, estaba en 2, considerado tranquilo. No había tormentas solares ni ráfagas de partículas. La radiación debería haber sido idéntica en ambos pasos. Cuando un satélite pierde energía o sufre una falla crítica de software, entra en modo seguro, un estado mínimo donde solo los sistemas esenciales permanecen activos mientras la computadora de a bordo se reinicia. Este proceso toma entre 8 y 45 minutos, dependiendo de la arquitectura. El 3I Atlas tardó 12 horas y 17 minutos en reanudar las transmisiones. Durante ese tiempo, continuó orbitando, manteniendo una actitud estable, apuntando sus paneles solares hacia el Sol. Sabemos esto porque las estaciones de seguimiento óptico continuaron viendo el satélite en los momentos esperados, con el brillo típico de los paneles, excepto por los 3 destellos anómalos. Mantener la actitud exige que los volantes de inercia, pequeñas ruedas que giran a 6.000 revoluciones por minuto para controlar la orientación, permanezcan activos. Los volantes de inercia consumen energía. Si hubo una falla de energía suficiente para interrumpir las comunicaciones durante 12 horas, los volantes de inercia se habrían detenido. El satélite habría entrado en tumbling, una rotación descontrolada. Los observadores terrestres habrían visto variaciones erráticas de brillo. No las vieron. El 3I Atlas mantuvo un control de actitud perfecto durante el silencio. ¿Cómo?
La cuarta anomalía reside en la arquitectura de redundancia. Satélites de clase científica como el 3I Atlas llevan dos computadoras de a bordo, una primaria y una de respaldo, que pueden tomar el control en segundos si la principal falla. También tienen dos transpondedores de comunicación independientes, alimentados por buses eléctricos separados. Para perder la telemetría por completo, se necesita inhabilitar ambas computadoras y ambos transpondedores al mismo tiempo. Los eventos de radiación no hacen eso. Los impactos de micrometeoritos pueden perforar un componente, pero golpear 4 sistemas físicamente aislados en posiciones diferentes de la estructura requeriría una fragmentación catastrófica, y en ese caso, el satélite no volvería a funcionar. La única falla común que podría silenciar todo simultáneamente sería una pérdida total de energía, pero los paneles solares del 3C Atlas generan 2,8 kilovatios en condiciones normales. Incluso en la sombra de la Tierra, cuando el satélite pasa por la noche orbital, las baterías de iones de litio mantienen todos los sistemas por hasta 50 minutos. El apagón duró 12 horas. Si las baterías se agotaron, los paneles deberían haberse recargado en cada paso por el lado diurno. Aproximadamente 60 minutos de luz solar cada 90 minutos de órbita. En 12 horas, el satélite tuvo al menos 8 ciclos de recarga. ¿Por qué tardó tanto en reactivarse? La quinta anomalía reside en la pérdida selectiva de datos. No son solo 43 minutos de laguna. El análisis preliminar de los 880 gigabytes recuperados muestra que los datos ausentes corresponden exactamente a la captura de imágenes de una franja específica del cielo. Coordenadas entre ascensión recta 14-30 y 15-20, declinación entre 15 y +20 grados. Esta región del cielo alberga la constelación de Libra, partes de Virgo y Escorpio. Nada especialmente interesante allí, excepto por un detalle. El 11 de octubre, el asteroide 939942 Apophis estaba transitando por una declinación de +118 grados, bien dentro de la franja perdida. Apophis es famoso. El 13 de abril de 2029 pasará a solo 31. 600 kilómetros de la Tierra, más cerca que los satélites GPS, uno de los sobrevuelos más cercanos jamás registrados para un asteroide de 370 metros de diámetro. El 3I Atlas tenía como misión secundaria mapear a Apophis en múltiples longitudes de onda durante 2025, construyendo un modelo térmico y composicional detallado antes del encuentro de 2029. La ventana de captura de imágenes de octubre era crítica, con Apophis visible en un ángulo favorable y a una distancia aún medible para la calibración de instrumentos. Ahora, esa ventana se ha ido. ¿Coincidencia? La primera, impacto de desecho orbital. Existen alrededor de 34.000 objetos rastreados en órbita terrestre con más de 10 centímetros de diámetro. Por debajo de eso, las estimaciones hablan de 130 millones de fragmentos entre 1 y 10 milímetros. Un desecho de 3 milímetros, viajando a 10 kilómetros por segundo en órbita contraria, transporta energía cinética equivalente a una bala de rifle. Sería suficiente para perforar paneles, dañar electrónica expuesta. Pero el 3I Atlas sigue operativo. Sus imágenes post-apagón muestran una resolución espectral inalterada. Si hubo impacto, no alcanzó ningún componente crítico. Además, los impactos generan desechos secundarios, fragmentos eyectados que crean firmas detectables por radares de vigilancia espacial. La red de radar del Comando Espacial de EE, que monitorea objetos por encima de 5 centímetros, no reportó ninguna nube de fragmentos nueva en la órbita del 3I Atlas. Esta hipótesis no se sostiene. que monitorea objetos de más de 5 centímetros, no reportó ninguna nueva nube de fragmentos en la órbita del 3I Atlas. Esta hipótesis no se sostiene. Los errores de código pueden bloquear computadoras, y en un entorno espacial, un bloqueo puede tardar hasta que los ciclos térmicos o los reinicios automáticos limpien la memoria. Pero el 3I Atlas ejecuta dos sistemas operativos diferentes, desarrollados por equipos separados, precisamente para evitar que un error común los desactive simultáneamente. Además, los registros de telemetría de los días anteriores al apagón no muestran ninguna anomalía, ningún error acumulado, ninguna señal de degradación del rendimiento. El satélite estaba operando dentro de parámetros nominales hasta el minuto exacto en que dejó de transmitir. Las fallas de software rara vez son tan abruptas. Generalmente dejan rastros, mensajes de error, intentos de reinicio, comunicaciones parciales. El 3I Atlas simplemente desapareció durante 12 horas. Luego regresó sin mensajes de diagnóstico, sin informes de excepción, nada. Como si hubiera sido apagado deliberadamente y encendido después. Las tormentas solares intensas ya han derribado satélites antes, pero el 11 de octubre el Sol estaba en un periodo de actividad baja.
a moderada. No hubo erupciones de clase M o clase X en las 48 horas anteriores al evento. Los magnetómetros terrestres, que miden la intensidad del campo geomagnético, no registraron ninguna perturbación significativa. Si hubo un pulso electromagnético, fue localizado, afectando solo al 3I Atlas, sin afectar a los otros 47 satélites que orbitaban entre 650 y 700 kilómetros en ese momento. Esto no es físicamente imposible, pero requeriría una fuente direccional, algo como un haz de microondas de alta potencia. Y esto nos lleva a un territorio incómodo. Todos han desarrollado armas antisatélite, desde misiles cinéticos hasta láseres de alta energía y sistemas de bloqueo electrónico. En teoría, un sistema de guerra electrónica podría bombardear un satélite con señales de radio intensas, sobrecargando receptores, forzando reinicios o incluso quemando componentes. Pero el 3I Atlas es un satélite científico civil, operado por un consorcio internacional que incluye agencias de 14 países. Atacarlo sería un acto político de proporciones enormes, sin un beneficio estratégico claro. No transporta sensores militares, no espía a nadie, solo observa asteroides. ¿Por qué alguien lo silenciaría? A menos que haya visto algo que no debería haber visto, o a menos que alguien necesitara asegurar que no viera a Apophis en ese momento específico, o a menos que alguien necesitara asegurarse de que no viera a Apophis en ese momento específico. Otro objeto funcional, no catalogado, operando a la misma altitud. Existen satélites militares clasificados, cuyas órbitas no son públicas. Existen restos de misiones antiguas, etapas superiores de cohetes que fallaron en desorbitar, cápsulas abandonadas de programas soviéticos de los años 70. Si el 3I Atlas se acercó demasiado a uno de estos objetos, los protocolos de seguridad podrían haber apagado sus transmisores automáticamente para evitar una colisión o la contaminación de datos. Pero esto no explicaría los destellos de luz, ni la señal de banda X, ni la pérdida selectiva de datos sobre Apophis. Cada explicación cubre una anomalía, pero ninguna las cubre todas. Es como si estuviéramos viendo un rompecabezas donde las piezas no pertenecen al mismo conjunto. Luego están las hipótesis extraordinarias, que deben mencionarse, pero con extrema cautela. Algunos sugirieron que el 3I Atlas podría haber sido blanco de una prueba de arma espacial no divulgada. Otros plantearon la posibilidad de que el satélite haya capturado algo que los gobiernos aún no quieren discutir, tal vez un objeto en ruta de colisión con la Tierra que exigiría una preparación civil masiva. Incluso hay quienes especulan sobre fenómenos naturales aún no comprendidos, erupciones de plasma de la ionosfera, o interacciones entre el campo magnético terrestre y partículas de alta energía de origen desconocido. Nada de esto puede descartarse categóricamente, pero tampoco ninguna de estas hipótesis tiene suficiente apoyo de datos para ser afirmada. Lo que tenemos son preguntas y silencio institucional. La NASA emitió su comunicado 3 horas después de que el 3I Atlas reanudara las transmisiones. 3 párrafos. Ningún detalle sobre la causa. Solo la confirmación de que hubo una interrupción temporal de telemetría debido a un evento no nominal en investigación. La Agencia Espacial Europea, responsable del segmento terrestre y del procesamiento inicial de datos, dijo que los registros completos estarían disponibles después de la revisión de los protocolos de ciberseguridad. Esto fue el 12 de octubre. Hoy, transcurridas 6 semanas, los registros aún no se han publicado. Una revisión de ciberseguridad generalmente toma entre 72 horas y 2 semanas. 6 semanas sugieren algo más allá del procedimiento estándar. Sugieren filtrado, edición o espera por autorización política. El consorcio que financia el 3I Atlas incluye contribuciones de 14 países. Las decisiones sobre la liberación de datos en misiones multilaterales pueden atascarse en la burocracia diplomática, especialmente si existe la sospecha de que algún miembro del consorcio estuvo involucrado en el incidente. Las decisiones sobre la liberación de datos en misiones multilaterales pueden estancarse en la burocracia diplomática, especialmente si hay sospechas de que algún miembro del consorcio estuvo involucrado en el incidente. Mientras tanto, la comunidad científica que dependía de los datos del 3I Atlas para sus publicaciones entró en un modo de espera forzoso. Al menos 4 artículos sobre la composición química de cometas que usarían datos de octubre vieron sus presentaciones pospuestas. Un grupo de la Universidad de Arizona que estudia las variaciones estacionales en asteroides del cinturón interior perdió la ventana de observación de 3 objetos que solo volverán a posiciones favorables en 2027. Y el consorcio internacional que planea misiones de defensa planetaria contra Apophis necesita los datos de calibración que el 3I Atlas debería haber recolectado exactamente durante la ventana perdida. Sin esos datos, los modelos de trayectoria para 2029 conllevan una incertidumbre adicional de 1,2 kilómetros en la distancia de máxima aproximación. Puede que no parezca mucho,
pero en un sobrevuelo a 31. 600 kilómetros, donde la gravedad de la Tierra deformará la órbita de Apophis de forma compleja. 1,2 kilómetros de incertidumbre pueden significar la diferencia entre un tránsito seguro y la necesidad de evacuar satélites de comunicación. La próxima ventana crítica de imágenes de Apophis ocurrirá en marzo de 2026. Si los sensores del 3I Atlas fueron dañados o descalibrados durante el apagón de octubre, y si el equipo en tierra no logra corregirlos para entonces, perderemos la última oportunidad de refinar los modelos antes del sobrevuelo de 2029. Apophis no representa riesgo de impacto en 2029, eso está bien establecido, pero el encuentro es una oportunidad científica única. Un asteroide de este tamaño pasando tan cerca permite mediciones de composición interna, estructura gravitacional y los efectos de marea de la Tierra sobre un cuerpo sólido. Nunca hemos tenido esta oportunidad antes. Si el 3I Atlas no está operacional, las alternativas son limitadas. Los telescopios terrestres pueden realizar observaciones en el visible, pero el infrarrojo medio, esencial para mapas térmicos y la detección de minerales hidratados, queda bloqueado por la atmósfera. Otros telescopios espaciales, como el James Webb, tienen agendas muy ocupadas y no pueden ser redirigidos fácilmente. Perder el 3I Atlas es perder el único instrumento dedicado a esta tarea. Si 12 horas fueron suficientes para comprometer un satélite crítico, ¿cuánto tiempo sería necesario para silenciar toda una red de vigilancia espacial? Existen alrededor de 20 observatorios orbitales dedicados al rastreo de objetos cercanos a la Tierra, Near Earth Objects, distribuidos en órbitas bajas, medias y geoestacionarias. La mayoría comparte arquitecturas de comunicación similares, transpondedores en banda S, sistemas de control de actitud basados en giróscopos, computadoras a bordo de fabricantes europeos y americanos. Si hay una vulnerabilidad común, ya sea de hardware, software o protocolo, un actor con recursos suficientes podría explotarla secuencialmente. Imaginen 3 o 4 satélites quedando en silencio a lo largo de unos meses. La comunidad científica quedaría ciega exactamente cuando más ojos en el cielo necesitamos. El número de asteroides potencialmente peligrosos descubiertos por año creció de 12 en 1998 a más de 300 actualmente. Esto no significa que haya más asteroides. Significa que estamos encontrando los que siempre estuvieron ahí. Si dejamos de buscar, volvemos a la ignorancia. Si dejamos de buscar, volvemos a la ignorancia. Si un telescopio falla, otros pueden cubrir parcialmente la brecha. Pero la capacidad de imagen en el infrarrojo medio es escasa. Solo 5 instrumentos orbitales operan en esa banda, y el 3I Atlas era el más sensible. Reemplazar un satélite de ese tamaño tomaría entre 5 y 8 años, desde el diseño hasta el lanzamiento, con un costo estimado de $850 millones. Ningún consorcio aprobó financiación para un respaldo. La estrategia siempre fue mantener el 3I Atlas funcionando el mayor tiempo posible, extendiendo su vida útil original de 10 años mediante cuidadosas maniobras de ahorro de propulsor y ciclos de hibernación parcial de los sensores. Completó 8 años en órbita. Esperábamos al menos 7 más. Ahora no sabemos si durará hasta marzo. Un pequeño satélite de servicio equipado con cámaras de alta resolución y un brazo robótico podría ser lanzado para un rendezvous con el 3I Atlas, inspeccionar su estructura externa, buscar señales de impacto, antenas dañadas, paneles desalineados. Misiones de servicio orbital ya se han realizado antes, más notablemente en las reparaciones del telescopio espacial Hubble, pero estas operaciones cuestan cientos de millones y requieren la aprobación de múltiples agencias. El costo político de admitir que necesitamos inspeccionar el satélite porque no sabemos lo que pasó puede ser más alto que el costo financiero. Además, acercarse a un satélite en órbita operacional es técnicamente arriesgado. Si la maniobra falla, se crean escombros. Si tiene éxito, pero el satélite interpreta la aproximación como una amenaza, los protocolos de seguridad podrían apagarlo permanentemente. Estamos en un punto muerto. Necesitamos respuestas, pero buscarlas activamente podría destruir el único instrumento que queremos salvar. Hay una ironía oscura aquí. Construimos el 3I Atlas para advertirnos de amenazas provenientes del espacio. Pero quizás la amenaza no provenga de asteroides descontrolados, quizás provenga de nuestra propia incapacidad para proteger la infraestructura que nos protege. La órbita terrestre baja está cada vez más congestionada. Megaconstelaciones de satélites de Internet añaden miles de nuevos objetos cada año. Escombros de pruebas de armas antisatélite circulan en nubes letales. Las colisiones accidentales se vuelven más probables con cada lanzamiento. Y ahora, por primera vez, vimos un satélite científico de gran tamaño quedar inexplicablemente en silencio por mediodía, brillar como una estrella y perder datos sobre un asteroide que cruzará nuestra órbita en menos de 4 años.
Si esto es lo nuevo normal, necesitamos repensar toda la arquitectura de vigilancia espacial. La redundancia ya no es suficiente. Necesitamos diversidad. Instrumentos terrestres, orbitales, posicionados en Lagrange, quizás incluso sondas que acompañen a los objetos más peligrosos en sus propias órbitas, pero esto exige una coordinación internacional a una escala sin precedentes y una voluntad política que, francamente, no veo. Quizás incluso sondas siguiendo a los objetos más peligrosos en sus propias órbitas, pero esto exige una coordinación internacional a una escala sin precedentes y una voluntad política que, francamente, no veo. Podemos aceptar que nunca lo sabremos con certeza. Quizás los registros de telemetría, cuando finalmente sean liberados, muestren una secuencia banal de fallas en cascada, algo que los ingenieros podrán corregir con una actualización de software o un ajuste de parámetros de control térmico. Quizás los 1,4 terabytes perdidos sean irrecuperables, pero los sensores demuestren estar perfectamente calibrados y la misión continúe como estaba planeado. O quizás descubramos que algo probó nuestros límites, llevó nuestros sistemas hasta el punto de quiebre y luego retrocedió antes de causar un daño irreversible. Un aviso, no un ataque. Si es así, el mensaje fue recibido. Somos vulnerables. Y tenemos 4 años para prepararnos, no solo para Apophis, sino para lo que más pueda haber ahí afuera, orbitando silenciosamente, esperando. Y si tienes datos, análisis, o trabajas en alguna agencia espacial y puedes hablar, los comentarios están abiertos. La transparencia no es opcional en ciencia. Es el único camino. Se mueve, indiferente, mientras intentamos seguirle el paso, pero de vez en cuando algo ahí afuera parece pausar, parece devolver la mirada, y en el silencio que le sigue llevamos la única certeza que tenemos. 12 horas pueden cambiarlo todo, o nada.